Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sofía Patiño Pérez, soy estudiante de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales y el día de hoy me encuentro con John Frank Pichao e Ingrid Pérez Bolaños. Para iniciar esta entrevista me gustaría preguntarles qué los motivó a ingresar a la policía. Lo que me motivó a ingresar a la policía fue que familiares de mi mamá pertenecen a la policía, entonces me causaba curiosidad. Porque yo soy de una familia muy humilde, mi papá era maestro de construcción y mi mamá trabajaba en oficios varios, entonces vivir como otra experiencia diferente al medio que uno vivía, me parece interesante. Además de eso, vivíamos en un barrio muy complicado, a pesar de que había gente muy trabajadora y pujante. También había lunares que eran delincuentes que atemorizaban a la población y me di cuenta que a pesar de que eran tan malos, ellos le temían a algo, era a los policías cuando llegaban en sus motocicletas. Entonces eso también me motivó como un proyecto de vida, capturar delincuentes, capturar ladrones. Ok, ¿usted, señora Ingrid? En el caso mío, desde muy niña, siempre me vi motivada por ayudar a la sociedad, aportar un granito a la sociedad. Y pues como yo venía estudiando, yo soy estudiante de la primaria del bachillerato colegio militar en Barranquilla, pertenecía a los Boy Scouts, pertenecía a la Defensa Civil Colombiana, ¿sí? Estuve en el voluntariado de bomberos de Barranquilla, pues todas esas situaciones me motivaban a aportar un granito de colaboración, solidaridad hacia el prójimo. Entonces eso fue y también por programas de televisión de mi época, ¿sí? Okay. Perfecto, ya para seguir con la entrevista, me gustaría hablar con ustedes sobre la toma de mito. Usted, que fue un personaje muy influyente, muy reconocido, me gustaría que nos contara cómo recuerda ese día. Bueno, ¿qué pasó en la toma de Mito? Eso sucedió el 1 de noviembre de 1998. Para ese entonces, la guerrilla había desarrollado una estrategia de hacer tomas en diferentes bases militares y policiales con el objeto de secuestrar policías y militares para presionar al gobierno para que hiciera una ley de canje, de tal forma que los guerrilleros que estuviesen en las cárceles fueran liberados a cambio de los policías y militares que ellos secuestraban. Para ese entonces también estaba en la presidencia Andrés Pastrana, quien había despejado una zona tan grande como Suiza, de militares y policías para entregársela a la guerrilla, donde ellos se fortalecieron y crearon campamentos al estilo de las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde confinaron a estos secuestrados. Usted, señora Ingrid, ¿qué recuerda de esos días? De ese tiempo. Para la toma de Mito Baupés, el 1 de noviembre del 98 yo me encontraba en San José del Guaviare, ¿sí? Cuando por radiocomunicación de la policía me entero de la situación de orden público. ¿Qué tengo que ver yo con la toma de Mito? En la toma de Mito muere mi esposo, padre de mi hija. Entonces él era sargento segundo en ese entonces, y ahí muere el sargento segundo Pedro Julio Espinosa Vaquero. Una cuestión muy dura como mujer, como madre y añadirle como policía. Okay. La pérdida de mis compañeros, que fueron 16 policías asesinados y 62, ¿no? 61 secuestrados. Okay. ¿Sí? Entonces eso es una situación bastante dolorosa. Entre los secuestrados se encontraba usted, ¿no es así? Así es. Fueron 16 auxiliares de policía bachilleres que fueron sacados de sus casas, que no tenían nada que ver con armas ni con combates, eran de labores sociales. Okay. Y 45 policías profesionales, para un total de 61 secuestrados. También fueron asesinados 16 policías, un oficial, un suboficial que fue mi sargento Espinosa, y 14 patrulleros y agentes. También sacaron 16 civiles de sus casas, los vendaron, les amarraron las manos, los llevaron por el pueblo y a las afueras del pueblo fueron asesinados con tiros de gracia. Además de esto, también en la retoma de Mito, ya que allí no hay vías de acceso terrestres, tampoco hay vías de acceso fluviales, escasamente la única vía de acceso es a través de la vía aérea.
el apoyo pues fue muy incipiente por la falta de capacidad de vuelo de las aeronaves, ya que solo podían llegar, medio apoyar y devolverse. Por lo tanto, pues se tuvo que pedir apoyo al país vecino de Brasil para que dejara reabastecer de combustible las aeronaves. Ok, ¿qué es lo que más recuerda estando en cautiverio, señor Pinchado? Ya de allí, pues, como dije anteriormente, fuimos llevados a la zona de extensión donde crearon campos de concentración al estilo nazi. También, pues, eran de paredes de tablas forradas en alambre de púas, también como una especie de corral de gallinas. Allí nos tuvieron, también nos encadenaban al cuello con un candado y una cadena de metal, una punta a un lado al cuello de un compañero y la otra punta al cuello de otros compañeros. Entonces, digamos que era una relación, como decía, meses, los dos a ir al baño, los dos a comer, los dos a bañarse, los dos a ir a lavar. Este tipo de situación, la comida era muy precaria. Pues escasamente lo que se podía llevar en bolsas, que era pues arroz, lentejas, arveja, pasta. Comer carne pues escasamente cuando cazaban, de vez en cuando. Carne de res pues hay una vez al año, frutas y verduras 1 o 2 veces al año. Entonces la situación era un poco complicada. Además de esto, pues las enfermedades tropicales, la leishmaniasis, paludismo, fiebre amarilla, también de hepatitis, y también pues los peligros que pues atañen en la selva, que son serpientes venenosas, pirañas, tarántulas, todo lo que se puede vivir en la selva colombiana. Okay. ¿Hubo algo que lo mantuvo mentalmente estable? ¿Alguna canción, algún recuerdo, algún familiar o algo? Yo creo que lo que no fue un elemento muy importante fue la radio. Ya que hubo personas que crearon programas en los cuales abrían sus micrófonos para que nuestros familiares enviaran voces de aliento a los secuestrados. Desafortunadamente, Ervin Hoyos, un periodista que también fue víctima del secuestro y creó el programa Las Voces del Secuestro, ya no nos acompaña, murió en la pandemia. Él pues iba a las casas de algunos de los secuestrados y hacían los programas desde allá, desde la Plaza de Bolívar, viajaba a diferentes partes del país y también pues era motero también, y él pues apoyó mucho a nuestras familias. Okay. Usted, señora Ingrid, ¿qué fue lo más doloroso después de la muerte de su esposo? ¿Tanto su hija como usted tuvieron algún acompañamiento psicológico? No, eso fue lo más doloroso. Nosotros, o sea, falleció mi esposo. Yo no tuve, a pesar que yo era uniformada, yo no tuve acompañamiento por parte de la Policía Nacional de Colombia. Nunca supe que era que me dieran una terapia para mí, para mi niña, porque para ese entonces mi hija tenía 5 años de edad. Nosotros no tuvimos en ningún apoyo ni económico ni psicosocial por parte de la institución, ¿sí? Porque pues, o sea, a mí lo único que me dijeron fue, mira a ver, siga adelante, necesita vacaciones, le damos vacaciones y después regresa a trabajar sin ningún problema. Entonces, o sea, duelo como tal, el famoso duelo no lo hice ni nada, o sea, me tocó el duelo, yo me aprendí a hacer autoduelos y era tratar de buscar como entretenimiento en mi trabajo, en mis actividades diarias, ¿no? Porque del resto no. Y pues lo que me motivaba también a ratos, o sea, era cuando de pronto yo escuchaba por las emisoras, Caracol y RCN hicieron unos programas muy buenos para los secuestrados. Entonces uno, por lo menos yo tenía algo de contacto con algunos compañeros, pero era porque estaban secuestrados, entonces uno podía mandar un mensaje de aliento los fines de semana. Hoy a veces cuando podíamos escribir carta a los secuestrados, o sea, decían que hiciéramos carta para los secuestrados, y entonces nosotros enviábamos cartas. Mi sargento recibió cartas de compañeros, así usted no conociera a los policías, pero le llegaba cartas, o sea, era como un aliciento para aquellos. Entonces en eso yo encontré también refugio, o sea, como desahogarme, tratar yo en medio de mi dolor y todo, darle aliento a otra persona, para mí era satisfactorio, porque por lo menos, a pesar que yo estaba viendo mi duelo, la pérdida de mi esposo, pero por lo menos yo tenía la oportunidad de caminar en la calle, ver gente, ir de pronto con mi niña a un teatro, sobre todo me vi con mi hija. Para ese tiempo estuvo muy de moda la película Stuart Little, el del ratoncito. Stuart Little. Esa. Y la vi con mi hija como 15 veces en Plaza Las Américas. Okay. ¿Sí? O sea, yo tenía por lo menos, a pesar que no tenía ayuda psicológica ni nada,
y que estaba sola aquí en Bogotá, pues tuve la oportunidad fue de, como que, bueno, yo salgo camino, me voy para el Parque Simón Bolívar y estoy bien, ¿sí? Y me sentía satisfecha era llenando una carta, haciendo una carta, escribiendo una carta y esperar que el señor Hoyos, el periodista Hoyos, recogiera esas cartas para hacerlas llegar a los secuestrados. Esta es la hora y no sé a quién habrá llegado, pero le llegó una carta mía, ¿sí? Entonces esa fue como la manera de vivir el duelo. Ok, entiendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre pues es Andrés Tarazona, también estudiante de medios audiovisuales. ¿Sí? La pregunta que pues les tengo es en qué momento supo, digamos, que era como el momento exacto para escapar. O sea, digamos como que ya era algo que tenían planeado o tal vez con más gente o cómo fue la situación. Pues durante el secuestro hubo como diferentes etapas. Inicialmente habían conmigo solo policías, porque fue la toma de MeToo, que solo eran policías. Habían otras tomas así que eran de militares y policías y otras de solo militares. Sí. En el caso de nosotros, pues se da una liberación inicial de un grupo de subalternos, dejan los oficiales y suboficiales. Cuando estaba con los subalternos, pues yo les decía a ellos que si nos escapábamos, porque habían algunos que eran de origen indígena, Sí. y pensé pues que ellos conocían la Sí, selva. claro. Entonces ellos me decían que no, que ellos solo conocían la parte donde vivían, entonces pues que era difícil para ellos conocer otro sector selvático, digámoslo así. Y también otros me decían, ¿qué tal nos escapemos y duremos por ahí uno o 2 meses en la selva padeciendo y se dé la liberación de nuestros compañeros y ellos tranquilos en la casa? Entonces como que eran cosas de esas. También el gobierno nos mantenía junto con la guerrilla como en un vaivén, que ya van a negociar la liberación, que ya van a negociar, entonces nos mantenía como indecisos de generar una fuga. Posteriormente, pues al liberar estos subalternos, quedan oficiales y suboficiales y traen al secuestro los políticos, candidatos presidenciales, senadores, gobernadores, exgobernadores. Digamos que, bueno, o sea, digamos en la zona en la que los tenían retenidos empezaron a añadir más gente, ¿sí? Así es. Ajá. Sí, porque la guerrilla se dio cuenta que por la liberación de policías y militares nadie la pedía. En cambio, ellos pensaron que al secuestrar políticos, pues el pueblo se iba a votar a las calles a pedir la liberación de ellos y a presionar una ley de intercambio que ellos pedían. Pero desafortunadamente no sucedió así. Ya estando con este grupo de políticos, hacen a raíz de una operación militar que se surge en la selva, la guerrilla como estrategia decide hacer grupos más pequeños, de tal forma que si llegasen a intentar una operación de liberación, pues que iba solo a afectar un grupo pequeño y no iba a afectar el grupo grande. Sin embargo, hubo operaciones donde ellos asesinaron a los secuestrados, como fue al grupo de diputados del Valle y en otro grupo del gobernador de Antioquia, su asesor de paz y un grupo de policías y militares. Entonces, ya en la división de grupos sale un grupo que está conformado por 2 políticos, Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez, senador de la República. Ingrid Betancourt en ese momento candidata presidencial, 6 militares y 2 policías conmigo para conformar un grupo de 10 secuestrados. Pero digamos que, bueno, o sea, los 10 secuestrados los tenían en una sola zona, o digamos, pues por lo que entiendo que pues me decía que, o sea, se repartían como en perímetros, ¿sí? O sea, digamos, todos estaban en el mismo lugar, o tenían en una parte. Nos dividían de tal forma que no supiésemos de la suerte de los otros grupos. Pero después cuando nos reuníamos, o después ya en libertad hablábamos, parecía que como que nos habían mantenido en el mismo grupo. Sin embargo, pues habían tomas diferentes en partes del país, como los del Valle, pues no lo traían a la selva, y los dejaban en el cañón de la María, ¿qué se llama? La María, algo así, y secuestrados pues de Antioquia, pues los dejaban en la región de Antioquia. Nosotros, pues como éramos secuestrados del sur del país, pues nos mantenían en la selva amazónica. Ya estando pues con Ingrid Betancourt, me entero que ella se había fugado 4 veces. Entonces, pues eso fue como un golpe, claro, como... Sí, yo dije, pues ella civil, pues con textura física pues delgada, pues para uno de pobre, pues ella es supuestamente de cuna de oro, pero no, pues no lo es así. Y entonces pues terminamos haciendo una bonita amistad junto con ella y Luis Eladio Pérez, y es así pues como cuando me invitan a un plan de fuga. Es allí donde se gesta un plan de fuga, el cual pues se intenta realizar en una primera etapa. Pero entonces en esta primera etapa pues se pueden fugar solo ellos 2, Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez. Desafortunadamente, por problemas de salud de Luis Eladio Pérez, tienen que pedir auxilio a unos pescadores, pero los pescadores eran los mismos guerrilleros que nos custodiaban, disfrazados de pescadores, y los traen nuevamente al campamento. Ya en el año 2006
La guerrilla, pues ellos consumen licor en diciembre, muy poco por falta de costumbre, pues el licor, como son prácticamente niños guerrilleros, niños desde los 12 años, y allí pues se van convirtiendo en hombres y mujeres, estos niños pues con un poquito de licor pues quedan pues fuera de control. Es así como nos percatamos de que uno de estos niños llega a su turno de guardia, se queda dormido, y es cuando nuevamente en diciembre del 2006 retomamos la iniciativa de hacer otro plan de fuga. Lo iniciamos junto con Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez. Teníamos como un compromiso, digámoslo así, que si nos fugábamos los tres estaba bien, si se fugaban dos estaba bien, y si solo se fugaba uno estaba bien. Y es así pues como pasa el tiempo. Teníamos planeado fugarnos en mayo, que pues es el aniversario de la guerrilla y también consume licor, pero pues se adelantó la fuga para el 28 de abril de 2007, donde se dan las condiciones que habíamos estudiado previamente pues para poder salir del campamento. Y digamos, en el momento ya a la hora de ejecutar el plan, ¿qué tal? O sea, la sensación, nervios. Sí, claro, lo acompaña un poco de nervios a uno, pero pues igualmente hay que vencerlos, porque se tenía claro, era un salto al abismo, o sea, o se perdía la vida o se conservaba la vida. O sea, el riesgo de perder la vida pues era inminente. Entonces pues se lanza uno y dice, ¿vivo o muero? Sí, claro. Y digamos como que, bueno, esta ya es como una pregunta ya aparte del tema, o sea, digamos ya a la hora de reinsertar otra vez como pues a convivir con la ciudadanía y todo eso, ¿qué tal ese proceso? Claro, cuando llego a la libertad, pues se han estado muchos desarrollos. Imagínense, son 8 años y medio de secuestro, ya pues se había masificado el uso del celular, también el internet ya pues estaba masificado, entonces pues eran cosas nuevas que pues tocó aprender. La ciudad pues estaba un poco más desarrollada. Pues ya mi libertad pues duró un tiempo en el hospital reponiéndome, y posteriormente pues salgo a Estados Unidos por parte de la policía a trabajar allá un rato en una cuestión judicial. Posteriormente regreso al país. De allí me dan la oportunidad de ir a trabajar en la Embajada de Colombia en Chile, en la agregaduría de policía. Duró un año allí laborando. Pues otro ambiente, otro país, otras costumbres. Pues también se da la oportunidad de ir a conocer partes de Argentina, pues Buenos Aires y otras ciudades. Y a mi regreso estando allí en Chile, pues se da la liberación, se da la operación Jaque, donde pues se regresa a la libertad a Ingrid Betancourt, a un grupo de policías y militares y a 3 americanos. Ya ella pues en su liberación habla con el presidente Sarkozy para instaurar las becas de la libertad, de las cuales soy beneficiado. También me habían dado una beca aquí en Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada, para estudiar Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, pero pues ya pues me sale, ya regreso a Colombia, y pues Ingrid gestiona la beca para irme a estudiar a Francia, donde duró 2 años estudiando estudios políticos y gestión y resolución de conflictos. También pues en el periodo de libertad escribimos un libro titulado Mi fuga hacia la libertad. Sacamos 16 ediciones, sacamos una edición en Chile también, pues lo vendimos en Chile y lo tradujimos al francés para venderlo en Europa, donde también pasó a edición de bolsillo posteriormente. También realizamos un documental para Discovery Channel. También pues en mi libertad logro conocer a mi hijo, pues porque mi pareja quedó en embarazo en el momento de la toma, y pues mi hijo nació durante el secuestro y lo vine a conocer ya grande. Después, sí. Digamos, bueno, ya esta pregunta va más pues como ya para los dos, ¿sí? Digamos, ¿ustedes creen que de cierto modo en algún momento recibieron una recompensa pues sobre las situaciones dadas, o sea, como pues por pertenecer a la institución? Bueno, sí, te comento, o sea, en cuanto a cuestión económica, la policía obviamente, pues como yo como esposa, pues me da la indemnización de mi esposo y hasta ahí nomás, y quedo con la pensión, ¿sí? Una pensión vitalicia pues por lo que corresponde, ¿sí? Yo también tengo mi pensión como policía que fui, 22 años de servicio. Y en cuanto a una reparación por parte hoy en día de la guerrilla de la FARC hacia nosotros, las víctimas, a pesar que tanto John Frank como yo, él desde el punto de vista como secuestrado que él estuvo, yo como desde el punto de vista como víctima por mi esposo, porque yo soy víctima por la muerte de mi esposo. Yo pertenezco al registro único de víctimas del conflicto armado en Colombia, y mi sargento como que él vivió el secuestro como tal. A nosotros o sea, se creó cuando se hicieron los acuerdos de paz en el año 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos.
se habló de una justicia especial para la paz, que es la famosa JEP, que ustedes a veces de pronto como jóvenes han escuchado por ahí. Se supone que ahí deben de hacer, se llevan las audiencias para escuchar a los actores del conflicto armado, en este caso las víctimas y los victimarios. Sí, nosotros como víctimas se supone que deberíamos tener una reparación, pues nosotros no vamos a tener reparación por parte de la guerrilla de la FARC, no vamos a obtener ni siquiera, ellos ni siquiera nos han pedido perdón y no lo van a hacer, ellos no lo van a hacer. O sea, eso es una gran verdad que no podemos ocultar. Entonces, ellos son, tanto es así que inclusive nosotros no queremos ni reparación económica por parte de la guerrilla hacia nosotros, a pesar que ellos tienen miles y miles y miles de billones de dinero, producto del narcotráfico, producto de los secuestros y todo. Ellos no nos van a dar nada a nosotros, pero tampoco van a pagar, que es lo que más nos duele como víctimas, tanto víctima, mi sargento, por haber sufrido el secuestro, víctima yo como esposa de un policía que asesinaron. ¿Sí? No vamos a tener nunca una disculpa de parte de la guerrilla. Ellos, lo más triste aún es que ellos no van a pagar un solo día de cárcel. Antes, por el contrario, durante la firma de acuerdo de paz del 2016, busquen los muchachos para que se enteren de la historia del país. Cuando ellos firmaron ese acuerdo de paz en el año 2016, entre esos el señor Timochenko y todo, en ningún momento ellos fueron beneficiados con 2 periodos en el Congreso de la República. Ahí sabemos muy bien que son el famoso partido Comunes de la guerrilla de la FARC, que está en el Congreso de la República. Ellos no van a hacer reparación para nosotros y tampoco van a pagar un día de cárcel. Entonces eso es una payasada. O sea, somos conscientes, mi sargento y yo, lo que sí tenemos claro, mi sargento y yo, es que nos toca día a día trabajar, bregar a sobrevivir y tratar de disfrutar lo de la pensión. Eso es lo básico que tenemos. Del resto no contamos con nada. Nosotros no tenemos ayuda, y mucho menos en este momento como está el país. Nosotros no tenemos ayuda ni del gobierno, no tenemos ayuda de nada. Ninguna de las víctimas, tenemos el reconocimiento como víctima del conflicto armado, sí, claro, pero de ella que ayudas o una indemnización por parte de los actores del conflicto, que en este caso son en el caso de mi sargento, el caso mío, que somos víctimas de la FARC, no vamos a obtener nunca reparación de ellos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana Caicedo y también soy estudiante de medios audiovisuales. Señor Pinzao, mi pregunta para usted es si usted ha perdonado a sus captores y cómo eso que le pasó ha hecho cambiar como su percepción de la vida. Como católico tengo la obligación de perdonar, ¿cierto? Pero siempre traigo a colación el ejemplo del Papa Juan Pablo II. Él fue víctima de un atentado y capturaron a quien intentó asesinarlo y pues lo metieron a la cárcel. El Papa fue hasta la cárcel y le dijo: yo te perdono, pero el Papa no pidió que lo sacaran a la libertad, sino que él tenía que pagar por su error. Entonces es una cuestión espiritual y hay una deuda de ellos con la justicia que desafortunadamente, como lo dijo Ingrid, no se va a hacer justicia. Por el contrario, hay más injusticias. Esta gente fue premiada con 10 curules en el Congreso, los comandantes. Además de eso, los otros fueron premiados con territorios, con presupuesto para proyectos, mientras que las víctimas que ellos han causado están padeciendo necesidades, dificultades en territorios lejanos de donde ellos vivían, los que han sido desplazados. Las viudas han tenido que pasar momentos difíciles porque ya no tenían a sus parejas, los huérfanos sin sus padres, vivir sin sus padres, a las inclemencias que implica no tener un padre, las personas que han sido extorsionadas después de haber trabajado toda la vida y perder sus recursos porque tener que dárselos a la guerrilla, las empresas extorsionadas, es una cantidad de delitos que ellos han cometido. Además de eso, pues sin contar los muertos, las violaciones de las niñas que ellos llevan a las guerrillas, el reclutamiento de menores. Entonces ver a estos tipos, a estos delincuentes hoy en día premiados es como una doble victimización para los millones de víctimas de este conflicto. ¿Cómo me cambió el secuestro? Yo digo que los seres humanos somos en esencia lo que han formado nuestros padres. O quienes nos hayan cuidado.
Esto pues lo veíamos en el secuestro cuando compañeros decían, no, es que aquí no me dan ganas de hacer nada, y se quedan todo el día echados en una hamaca, y nosotros decíamos, es pura mentira, él tampoco cuando lo conocimos tampoco hacía nada afuera, y seguían echados en una hamaca todo el día en el secuestro, y salieron a la libertad y continuaron en las mismas, inoperantes, mientras jóvenes que veíamos afuera, que eran súper activos, súper dinámicos, y incluso en el secuestro lo siguieron siendo y salieron a la libertad. Algunos ingresaron a la universidad, otros formaron negocios, otros terminaron sus carreras, se pensionaron. Entonces uno es como en esencia lo que realmente han formado los padres, lo que lo forman desde niño. De hecho, en Japón los profesores que más ganan son los profesores que forman los niños, y estos profesores tienen unos requisitos para ser profesores de niños bastante altos. Tienen que tener doctorados, porque ellos son los que forman las raíces de una nación. Ok, muchas gracias. Y para usted, señora Ingrid, ¿cómo se enteró de la muerte de su esposo? ¿Cómo me enteré de la muerte de mi esposo? Pues te comento, mujer, vuelvo y te repito, como yo era uniformada, yo era policía, yo me encontraba en San José del Guaviare, ya yo que trabajaba en un grupo especial, y estaba en San José del Guaviare. Me entero por la radio de la policía. Es muy triste cuando siento, o sea, empecé la verdad, como a las 4 antes, como a las 3:30 de la mañana me levanté. No sé por qué, yo gritaba que yo le decía a mis compañeros, o sea, hay una cosa que se llama el instinto, ¿no? El amor. Cuando tú sientes ese amor por otra persona, así no sea de tu propia sangre, pero tú sientes ese amor por esa persona, como a las 3:30 de la mañana yo sentía como, me olía como a gas. Yo le decía, yo me levanté y le dije al compañero, hola, ¿por qué huele a gas? ¿A gas? Me decían, sí, yo le decía, no, huele a gas, huele mucho a gas. No, gas no, es como gasolina lo que huele. Me dice, pero es que no huele a gasolina. Yo, no, joda, que sí huele a gasolina, vamos a mirar a ver si es que por ahí alguna pimpina, alguna cosa de gas, ¿sí? O el carro lo dejaron prendido y que no huele a gas. Yo, sí, huele a gas. Sí, a pura gas, me sentía olor a gasolina. ¿Man? Y yo comencé como a sentirme como angustiada. ¿Qué será? Y como a las 4, la toma fue a las 4:45, y como a eso de casi sobre las 4:50 de la mañana, porque pues para esa época la comunicación es en la policía, por radio, la policía y todo, pero siempre era el retorno era como muy demorado, y eso era siempre como muy violento, digámoslo así, cuando comenzamos a escuchar, creo que fue mi sargento Pincho, ¿fue usted? No. O el que hablaba por radio que pedía apoyo, No. que hubo alguien que pedía el apoyo, ¿sí? Porque Pedro no, yo a Pedro lo escuché, fue después, pero pedían que por favor el apoyo a MeToo, y después ya desde aquí de Bogotá se comunicaron a Guaviare para que el apoyo para el personal de MeToo, por el radio de la policía, que yo me entero. Mucho gusto, ambos. Mi nombre es Miguel Ángel Reicher Peña, también soy compañero de ellos, de la misma carrera, medios audiovisuales. Bueno, hace un momento me causaba curiosidad, usted mencionó un libro que se llama Mi fuga hacia la libertad. Me gustaría saber qué lo motivó a escribir este libro y si ha sentido que con esto ha inspirado a otras personas que tengan como... Así es. Lo que me motivó a escribir el libro fue que pues, muchos compañeros me decían, escriba un libro, escribía un libro. Y nosotros cuando estábamos dentro del secuestro decíamos eso, porque ex secuestrados habían escrito libros. Leslie Cali, una ex secuestrada, escribió un libro, y nosotros decíamos, pero ¿qué? Escribimos un libro, solo nos lo compran la mamá y los hijos. Entonces, nosotros, pues, no sé. Entonces, finalmente, cuando conocí a la nieta del presidente Ospina Pérez, la doctora Jimena Ospina, ella me hizo contacto con Planeta, con el editor, y fue así como en cerca de mes y 10 días, más o menos, logré escribir mi libro. Lo que me motivó, pues el apoyo de ella, y también como dejar un documento histórico de lo que del momento histórico que estaba pasando el país. Desafortunadamente ahorita estamos volviendo a lo mismo. Las estaciones de policía y los campos militares, digámoslo así, están siendo nuevamente atacados, nuevamente asesinados policías y militares, la población nuevamente también confinada y asesinada, y también pues se están dando secuestros.
entonces quería dejar como una huella de lo que había pasado en ese momento histórico del país. Bueno, muy interesante. Ya para cerrar la entrevista me gustaría terminar con unas preguntas que van dirigidas para ambos. Bueno, teniendo en cuenta las situaciones por las que ustedes pasaron, ¿cuáles creen que es su propósito hoy en día? Y ¿cuál también es su mayor sueño en el momento? Bueno, mi propósito con la situación que yo he vivido, con lo que yo viví, y es no solamente como para mí, sino como mi conocimiento, aplicárselos y dárselo a conocer a ustedes los jóvenes, con todo el respeto a ustedes que están jóvenes, decirles que tengan, por favor, cuidado, no se dejen llenar de ideas, no se dejen llenar de estupideces, conozcan la historia, porque cuando conocemos nuestra historia, conoceremos por a dónde vamos. Ya para concluir, para ambos, ¿hay algo que ustedes disfruten hacer ahora que de pronto antes no lo hacían? Bueno, hoy en día yo que disfruto, la verdad, pues como policía ya me olvidé o sea, no me olvidé mi trabajo porque policía un día, policía toda una vida, pero ¿qué disfruto? Les soy honesta, estar en mi casa, metida en la cocina, cocinándole a mis hijas, inventando hacer panes, me quedan tiesos, pero bueno, tengo la gana y los deseo de hacer panes. Disfruto también salir con mis compañeros, encontrarme a veces así con los compañeros y echar un tinto, ¿por qué no? Hablar de aquello, así como dice, aquellos diciembre. Disfruto salir a caminar con mis hijas a centros comerciales, me fascina ir con mis hijas y comer por allá, no, eso hoy en día lo hago, no sé mi sargento que le gusta disfrutar hoy en día. Ay, ajá, ¿no? Bueno, yo creo que estando en la policía uno pierde, hay un dicho que dicen allá, uno no ve morir la madre ni nacer los hijos. Allá en la policía no hay navidades, no hay cumpleaños, no hay fechas especiales, porque pues siempre se está pues, en servicio. Y yo creo que pues ya después de que uno se pensiona, como que esa libertad de tener la posibilidad de compartir con los hijos, de ir a un cine, de ir a parapente, de ir a la playa, toda esa cantidad de cosas como que las valora uno mucho. Bueno, pues eso sería todo por esta entrevista. Les agradezco mucho su tiempo. No, joven. Con mucho Para gusto. servirle.